Hola gente de YouTube, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hablar sobre uno de los casos más populares y más conocidos en la historia del mundo, el de Jack el Destripador. Jack el Destripador es el nombre que se le dio a uno de los asesinos más buscados en la historia de Londres. Se cree que tuvo al menos 5 víctimas en la región de Whitechapel, en la época de 1888. Para poder empezar a hablar sobre estos asesinatos, primero tenemos que situarnos en la época, en 1888 en Londres. La llegada masiva de inmigrantes provocó una gran desigualdad social en alguna zona de Londres. Predominaba la pobreza, el alcoholismo, los asesinatos, pero sobre todo la prostitución, la cual era una profesión bastante común en esa época y en esa zona. Para hacernos una idea, se hizo un cálculo a octubre de 1888 y había aproximadamente 62 burdeles y 1.200 prostitutas solo en la zona de Whitechapel. Esto dio una muy mala reputación a la zona, lo cual empeoraría con la llegada de Jack el Destripador. Si bien hubo varios asesinatos en esa época entre 1888 y 1991 que querían adjudicarse a Jack el Destripador, únicamente 5 cuentan con las características principales de este asesino y son conocidos como los 5 canónicos, y vamos a hablar sobre ellos. La primera víctima fue Mary Ann Polly Nichols, de 43 años. Un testigo alega haber visto a las 23 horas del 30 de septiembre de 1888 a Polly caminando por Whitechapel Road. A las 0 horas con 30 minutos ya del 31 de agosto se le sitúa saliendo de un pub llamado The Frying Pan. Una hora después fue expulsada del albergue en donde solía dormir, ya que no contaba con un domicilio. Siempre dormía en albergues y al no tener dinero para pagar la cama esa noche, fue expulsada del mismo. Fue vista por última vez a las 2:30 de la madrugada en Whitechapel Road. Por lo que se sabe, esto fue una hora antes de su muerte. Aproximadamente a las 3:40 de la madrugada, Charles Allen Cross encontró el cuerpo de Polly tirado afuera de un matadero en Books Row, Whitechapel. Se estableció que a partir de la hora de que fue encontrada, habían corrido aproximadamente 30 minutos desde su asesinato. Su garganta había sido cortada de izquierda a derecha en 2 ocasiones. El abdomen presentaba múltiples cortes realizados con un cuchillo, de unas dimensiones estimadas entre 15 y 20 centímetros. En la escena del crimen se encontró suficiente sangre únicamente para llenar 2 copas de vino, por lo que se llegó a la conclusión de que Polly no había sido asesinada en el lugar, sino que ahí se había abandonado su cuerpo. La segunda víctima fue Annie Chapman. Una testigo llamada Elizabeth Long mencionó que había visto a Annie el 8 de septiembre de 1888 aproximadamente a las 5:30 de la mañana, acompañada por un hombre en el patio trasero del número 29 de la calle Hambury Street. Long describió al hombre como aproximadamente de 40 años y un poco más alto que Annie. Probablemente ella haya sido la última persona que vio a Annie con vida, obviamente sin contar a su asesino. El cuerpo de Chapman fue encontrado a las 6 de la mañana en el mismo patio trasero en donde se le había visto media hora antes. Fue descubierto por John Davis, que vivía en el tercer piso del edificio, el cual tenía vista hacia el patio trasero. El cadáver estaba acostado en el suelo del patio. En la escena del crimen fueron halladas 2 píldoras que Annie siempre tomaba debido a que tenía problemas pulmonares. Se llegó a creer que tenía tuberculosis y también sífilis, por lo que no le quedaría mucho tiempo de vida. El cuerpo estaba completamente mutilado, la garganta tenía un corte muy profundo que iba de lado a lado. No había evidencias de que hubiera habido una lucha. Su cara estaba llena de moretones. El abdomen había sido totalmente abierto, se habían extraído sus intestinos y se habían colocado en su hombro. El útero, el apéndice y la vejiga habían sido extraídos totalmente. Los cortes habían sido demasiado limpios, por lo que se llegó a creer que la persona que había realizado estos actos tenía un buen conocimiento de la anatomía humana. La tercera víctima fue Elizabeth Stride, de 44 años. A las 23:45 horas del 29 de septiembre de 1888, William Marshall, un obrero, vio a Stride en Burnett Street. Notó que estaba hablando con un hombre vestido con un abrigo y un gorro. Ambos se estaban besando y Stride escuchó decir al hombre: «Dirías cualquier cosa menos tus oraciones». A las 0 horas con 35 minutos, un oficial de policía menciona haber visto a Stride con el mismo hombre. El hombre fue descrito como de aproximadamente 28 años de edad y llevaba un abrigo oscuro. Aproximadamente 20 minutos después de esto, su cuerpo fue encontrado por Louis Demschutz,
El cuerpo yacía con la cara hacia un muro, la cabeza hacia el patio y los pies hacia la calle. En esta ocasión únicamente había un corte en la garganta muy profundo que se había desviado un poco hacia el abdomen. La cuarta víctima fue Elizabeth Eddowes, de 46 años, y fue asesinada el mismo día que Elizabeth Stride. Este fue un caso muy especial porque aproximadamente a las 8 de la noche Stride fue encontrada tirada en la calle en estado de ebriedad, por lo que un policía acudió a ayudarla y fue llevada directamente a las oficinas de la policía para que se recuperara. A las 0 horas con 15 minutos del día 30 de septiembre fue escuchada cantando en su celda. 15 minutos después preguntó cuándo la dejarían salir, a lo que el oficial le respondió que cuando fuera capaz de cuidarse ella sola, a lo que Catherine mencionó que ya estaba lista para que la dejaran salir. A la 1 de la madrugada fue liberada de la comisaría. Posteriormente, aproximadamente a la 1:45, personas saliendo del Imperial Club la vieron caminar por la calle. Esto fue en el número 16 de Duke Street. Las 3 personas que vieron a Catherine describieron al hombre como de aproximadamente 30 años de edad, 1,70, tez pálida y constitución media. Solo 15 minutos después el oficial Edward Watkins encontraría el cadáver. El cuerpo yacía sobre su espalda con la garganta cortada. Los intestinos fueron extraídos y colocados sobre el hombro derecho. El cuerpo estaba bastante cálido, por lo que no tenía de media hora que había perdido la vida. El rostro estaba muy mutilado y la nariz prácticamente estaba separada del resto del rostro. El páncreas fue extraído, la arteria renal seccionada y también extrajeron el riñón. Igualmente estaban seguros que este acto había sido realizado por una sola persona y de nueva cuenta la víctima no había puesto resistencia. Y vamos con el último caso, que es el de Mary Jane Kelly, probablemente el caso más sangriento y la víctima más joven, tan solo tenía 25 años. A las 10 horas con 45 minutos del 9 de noviembre de 1888, durante la celebración de Lord's Mayor's Day, John McCarthy envió a Thomas, su empleado, a recoger el dinero que Kelly le debía del alquiler. Tras tocar la puerta de su casa y ver que nadie abría, descubrió que la ventana estaba rota, por lo que metió la mano y recorrió la cortina. Al ver hacia el interior del domicilio, vio el cuerpo mutilado de Kelly. Boyer informó a McCarthy de lo sucedido, por lo que se pusieron en contacto de inmediato con la policía. El cadáver de Mary Jane yacía desnudo en su cama. La víctima había sido abierta en canal y las vísceras habían sido regadas por todo el domicilio. Igualmente los muslos presentaban heridas y los senos habían sido mutilados. Los brazos también tenían heridas y el rostro estaba irreconocible. Igualmente el cuello tenía una herida muy profunda que casi llegaba hasta el hueso y el pecho había sido abierto y el corazón extraído. Posterior a esto se pidió al forense Thomas Bolt que analizara las heridas de las víctimas y ofreciera su punto de vista a los posibles conocimientos quirúrgicos que debería de tener el asesino. Su conclusión fue que obviamente los 5 asesinatos habían sido realizados por la misma persona y siempre la causa de muerte fue el primer corte en el cuello. También mencionó que el impulso homicida pudo haber surgido de alguna condición mental de venganza. La prensa y la policía recibieron numerosas cartas durante el transcurso de los homicidios de Whitechapel, supuestamente enviadas por el asesino, aunque esto nunca se llegó a comprobar. Más bien se creía que los mismos periodistas creaban estas cartas para darle más relevancia al tema. Una de las más conocidas es la llamada Querido Jefe, que fue enviada el 25 de septiembre de 1888. El documento cobró notoriedad después del asesinato de Eddowes, debido a que en la carta se mencionaba que el asesino iba a cortar la oreja de su próxima víctima, y Eddowes tenía un corte en la oreja que casi la desprende. Mientras muchos creían que el destripador había muerto o había escapado a otra ciudad después de realizar esos 5 asesinatos, la policía añadió a su lista 4 más. El asesinato de Rosie Millet del 19 de diciembre de 1888. El asesinato de Alice Mackenzie, el de un torso descubierto el 10 de septiembre de 1889 y el asesinato de Francis Coles el 13 de febrero de 1891. Se realizaron extensas investigaciones policíacas, pero a pesar del esfuerzo de toda la unidad policíaca de la ciudad de Londres, nunca se pudo atrapar al asesino, a pesar de que más de 2000 personas fueron entrevistadas. Obviamente no se contaba con la tecnología que se cuenta hoy en día para encontrar a un asesino, aparte de que los asesinatos se realizaron en una zona que tenía varios laberintos y callejones, lo que hacía más fácil la huida del asesino. El nombre que ha sido mayormente relacionado con estos asesinatos es el del abogado Montague John Druitt, quien fue hallado muerto en el río Támesis después de haberse perpetrado el último asesinato.
Sin embargo, no existe suficiente evidencia que permita asegurar que él fue realmente Jack el Destripador. El hecho de que nunca se haya atrapado al asesino es una de las razones por la cual este es uno de los casos más impactantes y más populares de toda la historia. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor suscríbanse, me ayudarían mucho. Activen la campanita. Igualmente les dejo por aquí mi Instagram por si quieren ir a seguirme. Y recuerden que estaré subiendo 2 videos semanales. Así que estén atentos y muchas gracias por verme.